Bienvenidos a esta tercera entrega del curso Microsoft SQL Server. Mi nombre es Willis Polanco y estaré compartiendo nuevamente con ustedes en este curso. En esta ocasión estaremos hablando sobre el modelo entidad-relación. Dentro del modelo entidad-relación tenemos diferentes conceptos que son primordiales a la hora de poder entender cómo funciona el modelo. Tenemos el concepto de entidades, que nos ayuda a representar cualquier cosa dentro de un sistema de base de datos que sea independiente de la otra y que necesitamos de alguna manera manejar datos sobre estos. Tenemos el concepto de atributos, que nos ayuda a representar las características o propiedades que forman parte de la entidad que debemos modelar en nuestro sistema. De igual manera tenemos el concepto de relaciones, que es lo que nos ayuda a crear la dependencia entre una entidad y otra, dentro de la cual debe existir alguna característica, algún atributo que nos permita relacionarlo entre sí. De ahí vemos el concepto de cardinalidad, que nos ayuda a establecer cuál es la relación entre una entidad y la otra. Finalmente vamos a comprender un poco cómo funcionan los diferentes tipos de modelos que podemos utilizar a la hora de representar datos en nuestros sistemas de base de datos. Cuando hablamos de entidades y atributos, hablamos de los diferentes elementos que forman parte de la estructura de una tabla, que es parte primordial, como vimos anteriormente, de una base de datos. Diferentes tablas que nos ayuden a representar datos sobre los cuales necesitamos almacenar, buscar y posiblemente eficientizar el uso de la base de datos a través de lo que son filtros y también producir de una forma más ágil y con ciertos niveles de exactitud la información dentro de nuestro sistema gestor de base de datos. Podemos entender una entidad como una cosa, un elemento sobre el cual necesitamos almacenar información. Por ejemplo, imaginemos un consultorio médico. Tenemos diferentes entidades que podemos representar dentro de un consultorio. Por ejemplo, un paciente. Sobre un paciente necesitaríamos conocer la fecha de nacimiento, si padece de alguna enfermedad, la última vez que se consultó, su historial médico, si tiene un medicamento específico, obviamente el nombre, algún teléfono donde podemos ubicar al paciente, y todos estos se convierten en atributos que son propiedades o características que debemos almacenar en una base de datos para poder dar una información o producir una información sobre la cual tomar algún diagnóstico o decisión sobre el paciente. Vemos acá diferentes elementos, por ejemplo, una entidad llamada Juan, una entidad llamada María y una entidad llamada José. Cada uno de estos son personas sobre la cual almacenamos atributos. Si se fijan, los atributos consisten en diferentes campos de una tabla: el nombre, el sexo y la edad. El nombre corresponde a una propiedad de cada uno de los objetos que estamos almacenando en nuestras tablas. Cuando hablamos de relaciones y cardinalidad, hablamos de un mecanismo que nos ayude a crear una dependencia entre una entidad dentro del sistema. Si podemos fijarnos en la gráfica, tenemos un automóvil. Un automóvil tiene una relación de dependencia, en este caso, con las diferentes partes que lo componen. Tenemos el chasis, la luz, las gomas, los retrovisores, el motor. Cada uno de estos elementos forman parte del todo que es el objeto que estamos almacenando en nuestra base de datos. En este caso, vemos un vehículo con todos sus elementos de dependencia que hacen parte, ¿verdad?, del objeto en su todo. Desde el punto de vista de un sistema de base de datos, podemos tener un vehículo y almacenar diferentes
valores sobre cada campo o atributo que hemos indicado que va a contener la entidad. La entidad vehículo tiene en este ejemplo un ID, una marca, un modelo y un año. Tenemos diferentes registros que corresponden a los diferentes valores sobre lo cual podemos manejar información dentro de nuestra base de datos. De manera similar, tenemos una tabla que nos permite examinar cada una de las piezas o componentes que forman parte del carro. Tenemos un ID para cada una de las piezas que forman parte del vehículo, del objeto vehículo, pero también tenemos una relación entre el carro y el vehículo para identificar qué pieza corresponde a qué vehículo. De manera que tenemos a través de ID carro una relación de dependencia o una relación donde podemos tener para cada vehículo una pieza específica. De igual manera tenemos la descripción del nombre que corresponde a cada pieza y un campo que nos ayuda a ver si está disponible o no la pieza, imaginándonos en un contexto de que tenemos un inventario de piezas en nuestros sistemas. Las relaciones y los datos que almacenamos sobre las entidades es dependiente de un contexto sobre el cual se está manejando información. No es lo mismo almacenar información en un taller sobre un vehículo que almacenar información sobre un sistema de dealers de vehículos, donde almacenamos otros valores como el precio del vehículo, si hay existencia o no, siempre y cuando el contexto conlleve atributos adicionales sobre la misma entidad. De manera que guardar o no datos sobre un objeto o una entidad depende del contexto donde estamos administrando el sistema en cuestión. Cuando hablamos de modelos de datos, hacemos referencia a los modelos de datos que nos ayudan a estructurar la forma en que vamos a acceder a nuestra información. Los más comunes son los modelos de datos basados en entidad y relación, donde vemos cada entidad y cómo está relacionada una entidad con la otra. De manera que aquí podemos observar, tenemos un cliente que realiza pedidos y que los pedidos se componen de artículos. De manera que cuando hablamos de entidades y relaciones, podemos al mismo tiempo manejar el elemento cardinalidad que nos ayuda a ver el tipo de relación. Si es una relación de uno a muchos, si es una relación de uno a uno y si es una relación de muchos a muchos. Anteriormente, en este ejemplo, podíamos observar que un vehículo tiene piezas. En este caso tenemos que cada vehículo puede tener n piezas, de manera que hay una relación uno a muchos entre el vehículo y la tabla de piezas. En ese caso podemos tener una tercera entidad, llamémosles materiales, donde podemos establecer una relación muchos a muchos, porque para muchas piezas de un vehículo pueden existir muchos tipos de materiales para fabricar la pieza. En ese escenario tenemos diferentes tipos de cardinalidades dependiendo del vínculo entre una entidad y otra dentro de la base de datos. También vemos el sistema jerárquico o modelo de datos jerárquico, donde establecemos una relación que se va creando una especie de matriz donde cada entidad engloba subentidades que al mismo tiempo pueden por debajo tener otra jerarquía de entidades. En ese aspecto podemos ver que la forma en que una entidad se relaciona con la otra es a través de su entidad padre que representa la jerarquía. De esa manera vemos que el modelo de datos jerárquico establece una relación jerárquica entre los diferentes componentes que forman parte de la estructura de datos. Eso limitaría a la hora de poder decir que un objeto se relaciona con otro el hecho de que debe pasar siempre por su componente superior o su entidad superior para poder llegar a una relación entre diferentes entidades que no están
jerárquicamente vinculadas. A la hora de poder establecer un mecanismo para depender de datos entre entidades, el modelo jerárquico podemos observar que es más complejo a la hora de poder llevar a cabo relaciones entre datos que componen diferentes entidades. En ese aspecto podemos fácilmente representar a través de entidad-relación un esquema más sencillo, más fácil y más flexible a la hora de poder relacionar entidades que no necesariamente necesiten una jerarquía para poder compartir información. Para resumir, estuvimos viendo el concepto de entidades, que nos ayuda a ver cómo representamos diferentes cosas, objetos dentro de un sistema. Los atributos nos ayudan a comprender cuáles son todas las propiedades características que vamos a almacenar sobre una entidad en cuestión. Las relaciones nos ayudan a ver la dependencia entre una entidad y otra a través de un atributo particular, normalmente un ID, que se convierte en clave foránea, como vimos anteriormente. Y la cardinalidad nos ayuda a ver la relación, el índice de la relación, si es una relación de 1 a 1 exclusivamente, si es una relación de 1 a muchos, si es una relación de muchos a muchos. Y el modelo de datos vimos que podemos representarlo a través del concepto entidad-relación o el concepto de jerarquía, donde a través del modelo entidad-relación podemos establecer una dependencia con cualquier entidad siempre y cuando establezcamos una relación entre estas. El modelo jerárquico conlleva crear una estructura jerárquica para poder establecer dependencias de valores entre una entidad y otra. Agradezco su atención. Espero que haya sido de su completa satisfacción este video. Esperamos vernos en el próximo. Muchas gracias por su atención. Willis Polanco les facilitó el material.